Queridas hermanas, buenas tardes. Reciban un saludo y darles la bienvenida a la clase para este domingo. Agradecida a mi Padre Celestial por poder realizar esta clase, para que el día domingo podamos compartirlas todas, hermanas. Siempre deseando que se encuentren bien con sus familias. El tema de la clase para este domingo es Escúchalo, por el profeta Russell M. Nelson. Vamos a empezar, hermanas, ¿ya? Vamos a empezar leyendo este contenido que viene después del título de la clase. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Y siguiendo con la clase, voy a empezar a leer el tercer párrafo del discurso del profeta Russell M. Nelson. Y dice así: en medio de todo esto, les felicito y les agradezco que hayan decidido acompañarnos en esta conferencia general para oír la palabra del Señor en estos tiempos tumultuosos. La oscuridad creciente que acompaña a la tribulación hace que la luz de Jesucristo brille con mayor fulgor. Solo piensen en el bien que cada uno de nosotros podemos hacer en estos tiempos de agitación mundial. Su amor por el Salvador y su fe en Él bien pueden ser el factor que promueva que alguien descubra la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. O sea, en estos tiempos que estamos pasando, ¿no? Que este Evangelio el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a que otras personas puedan conocerlo también. Nos está dando, ¿no? Este primer párrafo nos quiere decir. Vamos a leer, hermanas, para empezar, vamos a leer Doctrinas y Convenios. Doctrinas y Convenios 121-27. A ver, hermanitas, vamos abriendo las escrituras. El cual nuestros antepasados, con ansiosa expectativa, han aguardado a que se revelara en los postreros tiempos, hacia los cuales sus mentes fueron orientadas por ángeles, como que se hallaba reservado para la plenitud de su gloria. En esta escritura nos está diciendo pues que los profetas, los antiguos profetas han tenido expectativas, ¿no? Y han aguardado a que se revelara en estos tiempos, en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos de ahora, que se revelara la plenitud del Evangelio. Sus mentes fueron orientadas por ángeles. Lo tenemos en las escrituras, ¿no? del libro del Mormón, donde los antiguos profetas sus mensajes, sus testimonios, que nos dicen cómo es que ellos fueron orientados. Tuvieron revelaciones, fueron orientados por ángeles también. Por ejemplo, recordando de Alma Hijo, ¿no? Que se le pareció el ángel cuando él y los
hijos de Mosía estaban queriendo destruir el Evangelio, ¿no? Y le apareció un ángel, ¿no? Y ellos cayeron al suelo. Entonces ahí en ese transcurso de ese lapso que estaban ellos, que se habían desmayado, ellos tuvieron como revelaciones en ese transcurso. Y cuando ellos han levantado, han vuelto en sí, ellos arrepentidos, alma, hijo, los hijos de Mosía, se arrepintieron. A eso se refiere también, a esto se refiere a esta escritura. Pero voy a leer de nuevo. El cual nuestros antepasados, con ansiosas expectativas, han aguardado a que se revelara en los posteros tiempos, hacia los cuales sus mentes fueron orientadas por los ángeles, como que se hallaba reservado para la plenitud de su gloria. También tenemos un poco más clara, tenemos la respuesta en Nefi 14:14, hermanitas, vamos leyendo. Nefi 14:14. A ver. Acá está. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre la superficie de la tierra, y tenía por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. ¿No? Acá nos dice, pues, y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaba dispersado sobre la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Acá nos está diciendo, pues, que es como si hablaran, como si fuera este pueblo de ahorita, ¿no? De nosotros que estamos, como que nosotros nos hallamos ahí, en eso que Nefi, que dice que vio y nos vio a nosotros. O sea, nosotros considerarnos de que nosotros hemos estado ahí, ¿no? Ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. Él dice, acá el presidente Nelson nos dice, ustedes, mis hermanos y hermanas, que se hallan entre esos hombres, mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello, nos dice el presidente Nelson. Entonces, eso es lo que la escritura anterior, pues, los antiguos profetas habían anunciado ya lo que iba a venir después. Y cuando Nefi ve eso vio, es como el pueblo de ahora, nosotros, ¿no? Al menos el presidente Nelson nos está diciendo eso, piensen en ello. Y voy a leerles, hermanas, lo que el presidente nos dice en este discurso. Ya, acá nos dice. Sin importar dónde vivan ni cuáles sean las circunstancias, el Señor Jesucristo es su Salvador. José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación, en la que nada se retendrá de los santos. En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor.
Es cierto, pues la restauración continúa fluyendo, porque los profetas actuales que nosotros tenemos, que hemos venido teniendo y tenemos ahorita un profeta, eh, reciben revelaciones, ¿no? Reciben revelaciones y, y la restauración continúa fluyendo desde el Señor, porque Él es el que le da las revelaciones para que dirijan sus iglesias. El, el, el presidente Nelson nos, nos hace una pregunta acá. Él hace la pregunta en su discurso. Escúchalo, ¿no? Dice, ¿qué significado tiene para ustedes el Evangelio de Jesucristo que se ha restaurado en la tierra? A ver, vamos a pensar un ratito qué pensamos, a ver, porque también tenemos las respuestas que Él nos da, es la respuesta, el significado que nosotros tenemos, que nosotros debemos tener, ¿no? Para nosotros, lo que significa. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra? A ver, vamos a leer las respuestas. Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien que tiene autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, ustedes pueden disfrutar, o sea, gracias a que nosotros hemos sido bautizados por una autoridad de Jesucristo y hemos sido confirmados por miembros de su iglesia, nosotros también vamos a tener gracias a ello vamos a tener la salvación, la vida eterna, cumpliendo los mandamientos. Eso cuando dice, significa que gracias a que han sido bautizados por alguien que tiene la autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, nosotros vamos a tener pues la salvación de la vida eterna, ¿no? Pero cumpliendo los mandamientos, escuchándolo, así como dice el título del tema, escúchale, dale oídos a Jesucristo y obedeciendo. También significa que ustedes pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y los guarde. Estas verdades, él dice, estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. Vamos a ir a nuestras escrituras, hermanas, y vamos a buscar Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo.
Esta es una enseñanza que se va, ¿no?, para hacernos reflexionar de que tengamos cuidado por el adversario, por lo opuesto a Dios. Él hace que nosotros, Él está trabajando siempre para que nosotros lo bueno nos parezca malo y lo malo bueno. El presidente nos dice, sus mensajes del adversario son estruendosos y atrevidos y arrogantes. No. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son diferentes. Son con una voz muy sencilla, una voz baja, ¿no? Y también con una asombrosa claridad de que nosotros podamos entender lo que es la voz de nuestro Padre Celestial. No podemos dejar de no entenderlo, va a ser conocido. Aparte que vamos a sentir que es la voz de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo nos va a confirmar de ello, que es por nuestro Padre Celestial. Muy diferente al adversario, que no va a ser así. Sin embargo, dice que, por ejemplo, él nos da ejemplos, ¿no? Cuando él en su discurso nos da ejemplos, cuando él ha presentado a su hijo a las personas que él ha escogido para que presente a su hijo, tenemos 3 casos en el discurso, menciona 3 casos él. Uno de ellos es los nefitas, y también a Pedro, Santiago y Juan también. Y también presentó a su hijo al profeta José Smith. Vamos a leer, hermanas, por acá está. Ya ven, mira, vamos a leer. Cada vez que él ha presentado a su hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. En el monte de la transfiguración, vamos a leer ahorita vamos a buscar las escrituras, Marcos 9:7. Marcos 9:7, ya. En Marcos 9:7 nos dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y que desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahí le dice el Señor nuestro Padre le dice a Pedro, Santiago y Juan, con esa voz suave y sencilla y clara. Ahora vamos a leer Tercera de Nefi 11:7. Ahí también le habla a otros grupos, a los nefitas. ¿No? Vamos a ver qué le dice. He aquí a mi hijo amado, en quien me complazco, a quien he glorificado mi nombre. A él oíd, le dice a los nefitas. Y a José Smith, en esa declaración profunda, también le habla así, que dio inicio a la restauración. Dijo Dios con sencillez, este es mi hijo amado, escúchalo. José Smith, Historias, ¿no? 1:17, la semana pasada lo leímos también, ¿no? Entonces, hermanitas, hasta acá el presidente Nelson nos está dando, ¿no? Nos está diciendo que nosotros debemos dar oídos al Señor, a nuestro Padre Celestial.
dar oídos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dando oídos? En sus escrituras los encontramos, ahí damos oídos. Sino como es que en nuestros testimonios nosotros decimos, es la voz, nuestras escrituras es la voz, eso parece. Dar oídos, dice. Nuestro Padre Celestial, Él sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodea la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuramos escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en todas circunstancias. En todas circunstancias de nuestras vidas vamos a ser guiados cuando nos invada el temor y la incertidumbre, dice. Lo que tenemos que hacer es escuchar que nosotros lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, hermanos. En Doctrinas y Convenios 1.1, en esa escritura, es bien hermosa esta escritura. Vamos leyendo. Doctrinas y Convenios 1.1. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros, los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. A esto es que se refiere, ¿no? Cuando nos dice, pues, que cuando estemos pasando por el temor, por la incertidumbre, recurrir a las escrituras, recurrir a escuchar a su Hijo. Como por ejemplo los tres casos de los anteriores personajes, de que él presentó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ellos son tres casos diferentes. Ellos no es que estaban felices, y por eso no, ellos fueron escogidos por Dios porque eran unas personas buenas, pero estaban pasando muchas dificultades. Personas buenas, por eso Él los escogió. Estaban pasando dificultades. Por ejemplo, los apóstoles estaban con temor. En ese momento que Él presentó a su Hijo, sintieron esto, estaban con temor al ver a Jesucristo envuelto en una nube, en el monte de la transfiguración, ¿no? En el monte de la transfiguración. O sea, al momento de que Él, de transfiguración, no quiere decir que Él está dando algo espiritual muy grande, le está dando un sentimiento, estaban sintiendo ellos un sentimiento espiritual muy, muy grande, ¿no? Sintieron eso. Después, a los nefitas sentían temor, luego de haber padecido por la destrucción y las tinieblas durante varios días, ¿no? Habían padecido los nefitas por la destrucción, todo. Entonces ellos sintieron temor también. Son casos, también pasa con José Smith. Ese José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa, ¿no? Él dijo algo maligno, siento que está cerca para que él presente a su hijo, ¿no? Pero, pues dice, José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa, justo antes de su primera visión. Sintió también temor, miedo, dijo, ¿qué me está sucediendo? O sea, estos casos son casos verdades, hermanas, son casos verdades, que son de personas cual fueron preordenados por Dios para él presentar a su hijo a ellos.
Y lo que también hemos leído, ¿no?, en las Doctrinas y Convenios, Doctrinas y Convenios 1.1, hay esta escritura significa que nosotros, que oír con intención de obedecer es escuchar. Eso es lo que significa. Escuchado pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. ¿No? Escuchar con la intención de obedecer. O escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Porque si vamos a escuchar con la intención de no obedecer, no hemos escuchado, ¿no? No sé qué hemos estado, pero no hemos escuchado. Entonces, al enterarnos y conocernos más sobre la palabra de Dios que está en sus escrituras, lo que tenemos que hacer es ir obedeciendo lo que encontramos, ¿no? Aplicarlo en nuestras vidas, lo que siempre estamos siempre mencionando, ¿no?, en nuestras clases, que lo escuchado, lo aprendido a aplicar en nuestras vidas. Hay un consejo que nos da el presidente Nelson. Es un consejo que nos dice, voy a leer: no podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales con miles de millones de palabras en líneas y un mundo saturado de campañas comerciales, de constantes, a veces noticias que no hacen bien para uno, o a veces encontramos falsas noticias también, sí, ¿no? Y dice, no podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales, con miles de millones de palabras en líneas y un mundo saturado de campañas comerciales infiltrados constantemente por los ruidosos y malvados esfuerzos del adversario, ¿no? Él nos aconseja, nos dice que dónde podemos ir a escucharlo es acudiendo a las Escrituras, dice. En ella nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio. Acá nos dice pues que algunas cosas que podemos encontrar en las redes sociales y estemos en duda, pues, ¿quién más que la guía, no? La guía de Dios para ayudar a poder saber si están en lo cierto o no también, ¿no? También la ayuda de Dios. Pues dice, podemos acudir a las Escrituras, en ella nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio. También nos invita, nos dice que podemos escucharlo en el templo. Voy a buscarlo acá. No podemos acudir a las Escrituras. Dice, podemos acudir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención del Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial, al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo. Las palabras
Las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. Se está refiriendo a estos tiempos, a lo que estamos enfrentando en estos momentos, en este tiempo. ¿Cuántas noticias salen ¿no? en las redes sociales? Uno una cosa, otro otra cosa. Nos dice, nos aconseja, nos dice que nosotros podemos sumergirnos diariamente en la palabra de Dios. Es crucial para la supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en la palabra de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. Es uno de los consejos del presidente Nelson, de nuestro profeta. También nos dice, también podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio. Del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Cuán deseoso deberíamos estar todos nosotros de buscar refugio allí. Voy a seguir leyendo porque está muy bonito estas palabras del profeta Nelson. Cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Cada minuto de ese tiempo los bendecirá a ustedes y a sus familias de un modo que nada más puede hacerlo. Cuando estén allí, tómense tiempo para meditar sobre lo que escuchen y sientan. Pidan al Señor que les enseñe cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas que aman y sirven. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumente el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a él. Tenemos otro consejo. También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento. Sí, que lo necesitamos mucho. Saber cómo el Espíritu Santo les habla en la Trinidad. Vamos a leer de nuevo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Es uno de los miembros de la Trinidad, ¿no? Son tres miembros de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya. El Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos en su mente que el Padre e Hijo desean que reciban. Él es el consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón.
Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Retiro mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en estos tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Y nos dice que también podemos escucharlos, también podemos escucharlos a Él, a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo. Dice, podemos escuchar dando oídos a las palabras de los profetas vivientes y reveladores. Los apóstoles ordenados de Jesucristo siempre testifican de Él. Ellos nos indican el camino en tanto avanzamos por el doloroso laberinto de nuestra experiencia terrenal. Hermanos, hermanas, nos dice, ¿qué sucederá si escuchamos y prestamos atención y damos oídos con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Nos dice, yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y las debilidades. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares, sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementarán su capacidad para sentir gozo aún si aumentan las turbulencias en sus vidas. Estos son los consejos que el presidente Nelson nos brinda. Estos consejos, hermanos, que nosotros podemos escuchar, dar oídos a él. Y ya nos dijo cómo, por intermedio de las escrituras, en el templo, por intermedio de los susurros del Espíritu Santo, escuchando a sus profetas vivientes y reveladores. Nuestro Padre Celestial, Él siempre él nos habla. Cuando nosotros estamos pasando dificultades, en estos momentos todos estamos pasando dificultades, porque en nuestros hogares hay enfermos, se están presentando enfermedades. Y cuando se están presentando enfermedades, nos asustamos, porque es normal de preocuparnos y asustarnos, pensando en que será el mal de la pandemia. Entonces, en este consejo que el presidente Nelson nos dice, sentimos mucho consuelo, ¿no? Que nos enseña qué podemos hacer en este tiempo. Nos aconseja qué podemos hacer durante este tiempo que no estamos yendo al templo. Y cuando pase esta pandemia, ¿qué hacer? ¿Cómo acercarnos más al templo? ¿Cómo emplear nuestro tiempo más al templo? ¿De qué manera? Algo muy bonito que he leído. Ahí van a aprender a comunicarse con el cielo, a que se abran los cielos y les responda. Cosas muy hermosas en el templo podemos aprender. Todos estos consejos que nos brinda el profeta Nelson. Al comenzar este discurso me había pasado un párrafo, pero ahorita lo quiero compartir. No, lo voy a compartir, hermanas. Ustedes también pueden ir con su aplicación, y las que no lo tengan, pues escucharlo.
vamos viendo el video. Ya. Ya vamos a ver. En los 2 últimos años, la hermana Nelson y yo hemos reunido con miles de ustedes por todo el mundo. Nos hemos congregado con ustedes en auditorios, al aire libre y en salas de fiestas de hoteles. En cada escenario he sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor y que estaban viendo cómo ocurría ante mis ojos el recogimiento de Israel. Muy bonito, me ha gustado este párrafo. El presidente Nelson nos dice esto también. Con reverencia y gratitud en calidad de sus apóstoles, le invitamos a todos a saber cómo nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Lo voy a leer otra vez. Con reverencia y gratitud en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber cómo nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio y de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermoso, ¿no, hermanas? Después acá nos dice otra cosa. Amados hermanos y hermanas, esta es nuestra proclamación para el mundo en el bicentenario sobre la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Se ha traducido a 2 idiomas y pronto se hará con otros idiomas. Este será la disposición de inmediato en el sitio de la iglesia, de donde puede obtener una copia. Estúdienla en privado y con sus familiares y amigos. Reflexionen sobre las verdades y piensen en el impacto que ellas tendrán en su vida si las escuchan, prestan atención y dan oídos a los mandamientos y los convenios que las acompañan. En este discurso el presidente Nelson nos da muchos consejos. Está para leerlo, volverlo a leer y podamos retenerlo en nuestras mentes y ponerlos en práctica. Hermanitas, la clase de este domingo es esta: escúchalo, que significa dar oídos a la palabra de Dios, que significa escuchar y obedecer, escuchar y poner en práctica, que significa leer con un sincero deseo de que se quede en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios. Yo lo poco que puedo leer, siempre pido a mi Padre Celestial que me dé entendimiento, ¿no?
porque me gusta leer poco a poco para poder entenderlo. Así como a veces estamos mirando nosotros, ¿no? Algo y algunas películas y entendemos, ¿no? Y a veces es como que el adversario hace que te puedas distraer y no puedas entender. No nos dejemos engañar a eso. Hay que ser fuertes para eso. Hay que ponernos en alerta. Hay que arrodillarnos, hay que pedirle a Dios, danos entendimiento. Quiero concentrarme, Padre Celestial. Quiero leer tus escrituras, quiero saber de ti, quiero aprender, quiero ser otra persona, quiero ser mejor. Quiero ser feliz conociéndote. Al conocerte voy a ser feliz, también voy a temerte, pues no desobedecer, pedir eso a nuestro Padre Celestial. Y a eso estamos dando oídos a Él. Sé que esta clase que hemos podido compartir, hermana, sé que todas las cosas que que he podido leer, que hemos podido leer, son verdades. Sé que viene de nuestro Padre Celestial para nosotros. Sé que da a sus profetas, viviente revelador. Sé que da para que lo da, todas estas cosas le da a conocer para que nos guíe, para que transmita a nosotros. Sé que este es el Evangelio de mi Padre Celestial. Sé que es verdadero, que es verdadero. Sé que nuestro Señor Jesucristo, su unigénito, su Hijo, nuestro Padre Celestial, que nos cuida, nos protege. Nos dejó su ejemplo, que es ejemplo que nosotros debemos tomarlo y ponerlo en práctica. Hermanitas, con mucho cariño he podido compartir la clase para este domingo y pueda ser edificante para nosotros en estos tiempos que lo necesitamos mucho. Comparto estas cosas, hermanitas, con mucho cariño, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.